Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat muy bendecido. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México, listos para estudiar la porción semanal de la Torah. Hoy nos toca la paracha número 40, que se titula Balak. Balak quiere decir devastador. Amado Padre, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido durante toda esta semana. Nos ha bendecido más de lo que nosotros podamos desear o entender. Ha estado en todo momento, no nos ha dejado, no nos ha desamparado, no nos ha faltado, Padre, el alimento, el techo, el vestido, el agua, la luz, el gas. Nunca ha faltado un plato de comida, siempre hay en nuestra mesa y aún para compartir. Gracias por sus abundantes bendiciones, por la salud, por la vida, por el aire, por el oxígeno. Muchas gracias, Adonai, porque de usted viene toda la bendición. Reciba todo honor y gloria en el nombre de Yeshua. Y ya hemos llegado a este Shabbat para glorificarle, para aprender de usted, para que nos hable de lo que no entendemos y nos vaya dando el crecimiento a todos. Gracias, Padre, porque uno es el que riega, otro es el que siembra, mas usted es el que da el crecimiento. Muchas gracias, Adonai, por bendecirnos tanto. Bendito es usted, Padre eterno, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida, una Torah de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted. Adonai, nuestro Elohim, roca nuestra y castillo nuestro, en quien confiamos. Esté restaurando las vidas a Abacadosh, esté protegiendo a sus hijos, a nuestras familias, atrayéndonos a usted a casa con sus lazos de amor. Sus ovejas escuchamos su voz y le seguimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, todo honor y gloria es de usted. Santificamos este Shabbat. Amén, amén, porque usted ya lo ha santificado, apartado para usted. Todo honor y toda gloria, Abacadosh, para usted. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos al capítulo 22, la paracha número 40, como ya lo leyó nuestra hermana Laurita Guerra del norte de México. Leyó la lectura, ya la subimos, es desde Números, capítulo 22, verso 2 a capítulo 25, verso 9. Empecemos con el 2. Y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak era el rey de Moab, descendiente de Lot. Su nombre significa devastador. Balak fue elegido rey en ese momento por causa de la situación de emergencia, por el temor que había entrado a ellos por medio de los hijos de Israel. Aunque él no era de linaje real, sino era un noble, ni era un moabita nativo, sino que era un midianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y aún mago superior
causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo a ese territorio. Mas tampoco tenían permiso de Hashem para conquistar el reino de Moab, porque fue dado, repito, a los hijos de Lot. Lo dice Deuteronomio 2:9. De esto aprendemos que el Eterno, Hashem, reparte las tierras a los pueblos. Deuteronomio 2:19. En esos momentos, entonces, el pueblo de Moab está muy molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos los había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil, no era un profeta sadik, apartado por el Eterno, sino era un profeta gentil, un profeta como se describen muchos profetas amantes del dinero, un profeta gentil, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y tomar ese terreno. Verso 3. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. Eso significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo, ¿sí? Muchísimo miedo. Verso 4. Y Moab dijo a los ancianos de Midian: esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel momento, en aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y los ancianos, dice, de Moab y los ancianos de Midian fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Bilam y le repitieron las palabras de Balac. Aquí los dirigentes de las dos naciones, de la nación de Moab y de la nación de Midian, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que era conocido como un profeta o un mago con éxito. Cuando él hablaba, se cumplía. Aquí los estudiosos hacen un comentario en la Torá que dice que Moab y Midian eran enemigos, pero al fin de atacar a Israel, Balac de Moab selló una alianza con Midian. Balac había notado el extraordinario éxito de Israel en su marcha hacia la tierra prometida. Y por eso consultó con los sabios de Midian sobre las características del líder de dicho pueblo, que no era otro que el gran Moishe, oriundo de Midian. Y ellos le respondieron que su poder radicaba en su boca. Por eso Balac de Moab decidió enfrentar a Israel de la mano de un hombre cuya expresión oral produjera efectos contundentes. Este hombre fue Bilam, repito, cuyo poder de maldición era bien conocido. Así que
aquí aprendemos que no era un sadik, un justo, sino que Bilam era un profeta de las fuerzas del mal. Y los estudiosos de la Torá dicen que Balak era un brujo profesional. Así que se juntaron estas dos partes para maldecir al pueblo de Israel. Se unieron, ¿verdad? Se unieron, pero bien sabían todos que estoy repitiendo, que cuando Bilam hablaba, lo que él hablaba se cumplía. En el texto número 6 dice: ahora, por favor, ven y maldice para mí a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás sí pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Aquí la siguiente parte dice: yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que maldices es maldecido. O sea que era bien conocido. Esto lo sabía el yo sé, lo sabía el rey de Moab por experiencia. Por medio del profeta, el Eterno nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balak y Bilam. Por tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo judío, como está escrito en Miqueas 6:5. Dice así: pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balak, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Hashem. Así es, lo acabamos de ver en Miqueas 6:5. Vayamos al verso 5. Y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. La palabra que está en hebreo, que ha sido traducida como mensajeros, es malachim. Malachim, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Aquí vemos que el término malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malach, ángeles, nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino también nos designa una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior, con el fin de cumplir una misión específica, un emisario. Veamos el 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Y otra vez aquí se repite lo que acabo de leer, el verso 6. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Balak quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar, ¿sí? Y sobre todo que el pueblo de Israel ya estaba bendito, un pueblo bendito por el Eterno, y el poder militar que ejecutó contra los pueblos de los gigantes, los dos gigantes que habla la Escritura. Ahora este hombre, Balak, acudió a la brujería. Aquí vemos que la estrategia del enemigo está aplicada de 3 maneras. La primera es usar la fuerza militar y la fuerza física
para obligar a someter al que quiere atacar. La segunda es usar la magia, la fuerza espiritual y la psicológica a través del habla y dominarnos. Y la tercera es usar nuestras pasiones, nuestras debilidades humanas y atraernos al pecado con las debilidades más comunes, que es la comida y el sexo, y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Aquí no tuvo éxito ni la fuerza militar y física ni la brujería. Lo que tuvo éxito fue la tercera parte, el sexo ritual. Aquí, si ya leímos toda la porción, vemos que Bilam no maldice, no puede maldecir al pueblo de Israel por orden del Eterno, que se lo recuerda, por supuesto, porque cuando el Eterno bendice, nadie puede maldecirlo. Al contrario, dice, yo bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y Bilam estaba completamente convencido que era así, que así es, porque el Eterno, creador de todo, Rey del universo, ¿quién puede contender contra él? Entonces, lo que usó Bilam, primero no puede maldecir al pueblo, pero al final lo que hace Bilam es usar la debilidad humana. O sea, que mientras estemos bendecidos por parte del Eterno, ninguna fuerza exterior puede atacarnos, ninguna fuerza del mal. Pero sí puede haber una debilidad interior que nosotros, el Eterno nos libre, cedamos ante algo o ante alguien. Y en este caso parecía que habían hecho caso a la orden del Eterno, pero vamos a ver más adelante cómo Bilam se pone de acuerdo con Balac y los hace caer al pueblo de Israel a través de las relaciones sexuales rituales. ¿Por qué rituales? Porque ellos estaban adorando a otro dios, al Baal. Tenían esa idolatría. Entonces al tener relaciones rituales, se estaban pasando de la cobertura del Eterno a la cobertura de Hasatán. Y es donde sí ganó terreno el enemigo. Así que no tuvieron éxito ni Bilam ni Balac en cuanto a usar la fuerza militar, física, magia, fuerza espiritual, psicológica. No tuvo. Pero en el tercer punto, en el sexo ritual, de tener sexo con una persona o la pareja con alguien adoradora de ídolos, ahí es un sexo ritual. O sea, todo lo que es fornicación es sexo ritual. Todo pecado de fornicación es sexo ritual. Así que el Eterno nos manda un orden, ¿verdad? Un orden para contraer matrimonio con alguien que adora al Eterno. No podemos entrar en esa desunión que nos separa del Padre, uniéndonos en un yugo desigual, ¿verdad? Muy bien, entonces ellos es donde flaquearon y cayeron y hubo consecuencias. Veamos el capítulo 22, verso 11. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlo. Aquí el caso de Balac era el mismo caso que el de Faraón. Y es el mismo caso, ¿verdad? Representando los dos a Hasatán. Destruir al pueblo del Eterno, hacerlos caer en pecado. Derrotarlos a como de lugar. Y ya vimos, la única manera es que los hijos del Eterno les cedan los derechos al enemigo. Hagan pactos con él, haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno. Esa es la única manera que puede derrotar. Bueno,
Aquí en este verso 11 vemos la actitud enemistosa de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, quieren pelear contra ellos para expulsarlos. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Lo mismo está sucediendo. Hoy en día todos los pueblos que rodean a Israel quieren maldecirlos, quieren expulsarlos, quieren derrotarlos, robarles su territorio. Y si nosotros somos de gran estima ante los ojos del Eterno, no podemos cederle nuestro territorio, que es nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, que es del Eterno, que le costamos gran precio a través de Yeshua. No podemos ceder eso. Así es que Hasatán sigue haciendo todo lo que puede hasta el final de los tiempos. Así es que no debemos sorprendernos. Pero ya sabemos cómo podemos mantenernos firmes con el Eterno. Amén. Bueno, entonces el 12 que dice, y dijo Hashem a Bilam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno, le es difícil transmitir una maldición. ¿Sí? No puede pasar esa protección del Eterno, la maldición. No se le transmite ninguna maldición. Porque la bendición que nos dio el Padre es un escudo de protección contra las fuerzas del mal. ¿Sí? Ahora sí, ya lo dije hace unos momentos, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas que salgan de su interior, no que entren del exterior. Esas áreas de desobediencia. La bendición puede operar en las áreas de tu vida o en ciertas áreas de tu vida. Pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. Ahora, con conocimiento de la Torá, nosotros que estamos conociendo, ahí ya no hay otro sacrificio por el pecado. Si estamos aprendiendo lo que dicen los mandamientos, es nuestra responsabilidad obedecer o desobedecer. Así es que ya no hay otro sacrificio, fue uno solo. La próxima vez que venga Yeshua va a venir como juez. El nombre hebreo Bilam se escribe con las letras del alfabeto hebreo, con la Bet, con la Lamed, con la Ayin y con la Mem, Mem. Como el texto original, los textos en hebreo no tienen vocales, ¿sí? Son puras consonantes. Es posible entender su nombre también como Bliam, porque hay que ponerle vocales de acuerdo a la frase o al contexto o a la oración completa. Pero si podemos entender su nombre como Bliam, en vez de Bilam, intercambiamos la I y la A, ¿sí? Eso significa sin pueblo. Y este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Por eso no era un profeta del Eterno. Él podía haber hecho como Yitro, el suegro de Moisés. Él podía haberlo hecho y unirse al pueblo de Israel, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Tenía otros intereses carnales. Así que él era un profeta solitario. Hashem lo había dotado
con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino que lo usó para sus propios beneficios. Ya vimos que sin pueblo, Bilam no dirigía ningún pueblo. Escuché un comentario de un hermano que dice: yo guardo los mandamientos, yo guardo las fiestas, yo me mantengo en obediencia, soy estudioso de la Torah, del Brit Hadashah, tengo a Yeshua en mi vida, pero a mí no me ha hablado el Eterno como le habló a Bilam. ¿Sí? Entonces los rabinos dicen que Bilam podía haber llegado a ser parte o a ser para los gentiles lo que Moisés era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil por la profecía que tenía, pero era un hombre caído, no era un profeta del Eterno. El Eterno lo usa, pero él no se somete al Eterno. Un hombre caído, fuera de su cobertura, porque este hombre caído iba detrás de las ganancias monetarias y también iba detrás de los hombres y más importantes de este mundo para recibir honra, y todo eso le llevó a la ruina. Es muy triste servir al Eterno con un corazón de avaricia y de beneficio personal. Hago un paréntesis aquí también porque oí otro comentario de un hermano muy serio que dice que él era como el guardaespaldas de un líder en una congregación, y que cuando entraba al privado veía cómo los sobres le ponían 5,000 pesos, voy a hablar en pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 100 pesos, 50 pesos, y que cuando se paraban el predicador en el púlpito o el profeta que iba atrás de las ganancias monetarias, como el caso de Bilam, dice que Dios me dijo que tú quieres hacer un pacto, una promesa de 5,000 pesos. Aquí está tu sobre y el tiempo se acaba, así que así ya se hizo una manipulación, ¿verdad? Son ganancias deshonestas, personales, fuera del orden del Padre. Y decía este hermano, ¿cómo decían que Dios le hablaba? Sí, yo veía cuando hacían los sobres, o sea, ya tenían todo planeado. Y lo que yo pienso es que ¿a qué Dios están escuchando? No es al Eterno, por supuesto. Es al Dios de este siglo, que se escribe con minúscula. Y algo que estamos aprendiendo y que se los quiero compartir también, es que los diezmos y las ofrendas que habla la Escritura eran solamente para los levitas, para los de la tribu de Leví, porque ellos no recibieron tierras. Ellos tenían que mantenerse cuidando el templo, ¿verdad? Cada quien en su espacio, nadie podía pasar a otro espacio, porque entonces caía muerto, consumido por no obedecer las órdenes establecidas por el Eterno. Entonces ellos en santidad eran los que estaban como intermediarios o intermedios entre el pueblo y el lugar santísimo, ¿sí? Unos estaban afuera, otros en el interior, patio exterior, interior, lugar santo. Y solamente Aarón de la tribu de Leví, Aarón, él podía, ¿verdad?, entrar al lugar santísimo. Entonces los diezmos y las ofrendas de las fiestas, como ahorita no hay templo,
nadie lleva los diezmos, solamente el pueblo que guarda la Torá y que conocen a algún descendiente de la tribu de Leví que está compartiendo y sirviendo al Eterno, ahorita que no hay templo, a ellos se les da esa parte. Y ellos tienen que apartar el diezmo del diezmo. Tienen que dárselo al Cohen, al que está al frente. Y pues eso son para los que están, por ejemplo, en Israel, ¿verdad? Como los judíos ultraortodoxos. Pero una persona que está pidiendo diezmos y ofrendas está transgrediendo la ley, porque no nos toca a nosotros recibir los diezmos y recibir las ofrendas. Eso no nos toca. Y eso me gustaría más adelante explicarlo, porque sí se necesita el apoyo monetario, por supuesto, ¿verdad? Porque es una labor la que estamos haciendo todos los que servimos al Eterno y vamos entendiendo su palabra. Entonces, que quede claro que no se diezma ni se ofrenda porque no hay templo. Las ofrendas de grano, de cereales y todo lo que conlleva. No hay templo, no hay sacrificios de animales, que esas también son parte de las ofrendas. Pero sí se colabora, ¿verdad?, para sostener a los servidores del Eterno, siempre y cuando no haya doblez en su vida, no haya traición, no haya manipulación, porque es demasiado grave transgredir la ley. Eso es una ordenanza para el pueblo de Israel, solamente para los levitas, repito. Y los levitas no son los que tocan un instrumento, son los descendientes de Aarón. Recordemos la paracha pasada, que los 250 sacerdotes querían ocupar el lugar de Moshe y de Aarón, porque todos tenían el privilegio, pero el Padre ya les había dado un cargo a cada uno, ¿sí?, en cada área. ¿Y qué sucedió con ellos? Por querer transgredir la ley, salirse del orden establecido, murieron, perecieron 250 levitas, pero que se rebelaron. Ellos querían más, ¿verdad? Bueno, hay mucho que explicar. Entonces, en cuanto a reyes y sacerdotes, solamente los sacerdotes descendientes de Aarón son los que tienen ese privilegio, porque son los que están en santidad y que mientras haya templo que se va a reconstruir, son los que están al frente y se están guardando para eso. Igual que los reyes. Los reyes es el rey David, el rey de la tribu de Judá. Él estableció los reyes. Y cuando venga el Mesías, Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que conforme a cada uno lo que el Eterno nos ha dado, así debemos mantenernos todos. Y más cuando conocemos la palabra. Muchos no la conocen y están actuando de acuerdo al entendimiento o conocimiento que tienen. Tienen más perdón ellos en lo que conocen la palabra que nosotros que ya hemos conocido. Así que si estamos recibiendo alimento espiritual de parte de un canal o una persona, y son palabras basadas en la palabra, no están diluidas, hablan claro, estamos creciendo, allí debemos nosotros colaborar. Es recíproco, ¿verdad? Uno da, pero también recibe uno una colaboración o una donación. Como dijo Pablo, no lo hagan con tristeza ni por necesidad. A eso se refería. Para que los siervos justos, ¿verdad?,
puedan seguir trabajando en el ministerio. Bueno, este paréntesis se alargó, pero lo quise transmitir por lo que sucedía aquí con Bilam, ¿verdad? Que Bilam no usó lo que el Eterno le dio, el don de profecía, para bendición de la comunidad, sino lo usó para sus propios beneficios. Bilam no dirigía ningún pueblo. Entonces, con ese entendimiento podemos seguir adelante. Por supuesto que pronto me gustaría hablar más extenso sobre el tema, pero hay tantas cosas que hay que hacer que es una de mis prioridades, hablar sobre los sacrificios, los korbanot de Yeshua, que los vino a cumplir en un solo día, el día 14 del mes de Aviv. En él se cumplieron los 13 sacrificios en Pesaj. Y eso quisiera que nos quedara bien cimentado. Y también hablar sobre la cuestión de las donaciones o colaboraciones para los ministerios o para donde estamos recibiendo bendición, para no caer en condenación y no pase lo que pasó con los 250 levitas, ¿verdad? Que quisieron más, y eso es muy peligroso, demasiado peligroso. Así es que continuemos. Verso 13. Vamos al verso 13. Bilam se levantó de mañana y le dijo a los jefes de Balac: vuelvan a su tierra, porque Hashem ha rehusado dejarme ir con vosotros. Bilam conocía al Eterno y lo llama mi Dios. Mi Dios. En el verso 18, déjenme lo checo. Aquí en esta Torah dice: no puedo transgredir la palabra de Hashem, mi Elohim. Aquí está, mi Dios, Elohim en hebreo. Nada más que lo traducen como Dios, ¿verdad? Entonces, la fuente de su profecía de Bilam no provenía de demonios, no fue demoníaca, sino que fue del Ruach HaKodesh, ¿sí? Lo dice en el capítulo 24. Permítanme que es la próxima. A ver, un momentito. Capítulo 24, verso 2. Sí, está en esta porción, nada más que no la voy a poder leer toda o explicar toda. Dice aquí: entonces Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acompañado por tribus. Esta revelación se la da el Ruach HaKodesh. ¿Cómo él podía ver esto y hablar tan hermoso cuando bendice al pueblo de Israel? Así que la adivinación, ya sabemos muy bien que viene de los espíritus impuros. Y la profecía viene del Ruach de Hashem, del Espíritu del Eterno. Pero cuando la profecía de Hashem se usa con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Así que la línea que divide o divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de discernir. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces parece que son profetas del Eterno. A veces es difícil de discernir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Hashem, que les hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo espiritual. Y cuando estas personas se vuelven al Eterno y se arrepienten de sus pecados, permanece su capacidad
para ser sensibles espiritualmente. Esto quiere decir o significa que podrían o podrán ser muy utilizados por el Ruach de Hashem. Pero también significa que pueden ser muy influenciados por los malos espíritus demoníacos, si no se cuidan, si no andan en obediencia. Un arrepentimiento total y una obediencia total. No ceder ningún derecho al enemigo. Entonces, la razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo espiritual se humilla ante Hashem y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y un ejemplo lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 18, voy a leer. Simeón vio que el Ruach era dado cuando los emisarios hacían la shemijá sobre ellos y les ofreció dinero. Lo voy a leer con la Reina Valera, el verso número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En el verso 19 de la Biblia Kadosh dice: denme este poder a mí también, para que a cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Le contesta Kefa, Pedro: tu plata vaya a la ruina, y tú con ella, por pensar que el don gratuito de Yud-Hei Vav-Hei se puede comprar. ¿Sí? Yeshua nos advirtió en el libro de Mateo, versos 7, textos 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Ahora, si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando por parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, el mensaje de los falsos profetas son buenos. Aparentemente. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de este profeta. Como por ejemplo, cómo es su conducta, cómo es su vida moral, cómo es su vida sexual, cómo es su vida económica, cómo habla en la intimidad,
cómo viven sus seguidores, cómo está su familia, cómo está su esposa, cómo están sus hijos, qué dice su esposa de él, qué dicen sus hijos de él. Todas estas cosas y muchas más son los frutos de la vida de ese profeta. Yeshua nos dijo, por sus frutos los van a conocer. Así que una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar al profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio, aquí lo mencionan, por medio de dos varas, o sea, con legalidad. Es probada por la Torá y por el Espíritu de Hashem. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Y tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18, que dice así. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua, el Mesías, que salgas de ella. Y en ese mismo momento salió. Esta muchacha estaba dando un mensaje de verdad, pero el autor de ese mensaje era dado por un espíritu impuro. Pablo, tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro, llamado también espíritu de Pitón, de acuerdo al texto griego. Shaul atacó al espíritu de Pitón, de adivinación, en esta niña y lo expulsó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por otro lado, también podemos encontrar palabras proféticas dadas en el Ruach de Hashem por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en el caso que estamos estudiando, el caso de Bilam. Oremos siempre para que el Eterno nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son eternas, porque son del Eterno. Pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma, porque su vida no correspondía a sus palabras. En el verso 18 dice: y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Hashem, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Aquí estamos viendo que esta profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quisiera
o quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino viene de Hashem, como está escrito en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice así: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach, Espíritu de Santidad, hablaron de parte de Hashem. Lo voy a leer en la traducción Kadosh, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Primero que todo, entiendan esto: ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yud-Hei, Vav-Hei. Amén. Veamos el texto 20. Y Hashem vino a Bilam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hablé. Hashem vino a Bilam de noche. El sueño es un medio por el cual el Eterno puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el espíritu. Como durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los sentidos del cuerpo, y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está revistando y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entre en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el lado espiritual. Siempre debemos orar para que el Eterno nos proteja durante el sueño también. El espíritu del hombre tiene también, así como el cuerpo, 5 sentidos. También el espíritu del hombre tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo espiritual. Esa información no siempre es percibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día, que una persona carnal que es poco espiritual no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu, y por eso es insensible a los impulsos y la información que le llega por su espíritu. Sin embargo, una persona espiritual está enfocando su mente hacia lo espiritual. ¿Enfocando qué? Su mente hacia lo espiritual. Y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del espíritu, del Ruach. Aleluya. Leamos Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza,
Pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente, ¿ponen qué? Su mente en las cosas del Ruach. Aquí lo dice muy claro. Verso 6. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte. Pero tener nuestra mente controlada por el Ruach, por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es vida y es paz, es Shalom. Amén. Así que, como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más débil durante la noche. El Ruach, el espíritu del hombre, no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las Escrituras que muchas personas reciben mensajes del Eterno en sueños. Es el momento cuando la mente de la persona está relajada, que está ya más perceptible para lo espiritual. Y los que tienen un Ruach, un espíritu más sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su espíritu, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. ¿Sí? Esta capacidad profética puede ser desarrollada más y más. ¿Y cómo? Andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Amando la Torah, estar con la palabra, meditar en la palabra, actuar con la palabra, buscar al Eterno en secreto, buscarlo en todo momento, conversar con Él, darle el tiempo para hacer ese espíritu, más desarrollado y sensible para recibir del Ruach HaKodesh. Y ya dijimos antes que algunos han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual, unos más que otros. Y estas personas, ¿sí?, son el blanco para los demonios, que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Y ahí es donde entra el error de esos profetas. Sí, es muy peligroso. Por eso andemos en el espíritu. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir al Eterno. Mas, sin embargo, el enemigo se apoderó de ellos porque ellos lo quisieron, así lo desearon. Buscando sus propios beneficios, usaron lo que el Eterno les dijo para sus propios beneficios. Y así se cumple esta parte que dice, ellos ya recibieron su recompensa, ya no tienen otra recompensa. Veamos el texto del capítulo 22, el texto 22. Pero Hashem se airó porque él iba, y el ángel de Hashem se puso en el camino como un adversario contra él. Iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Si leemos lo anterior parece una contradicción. Primero el Eterno le dice a Bilam que vaya con ellos y luego se enoja, se aira cuando él va. ¿Cómo se puede entender esto? Aquí lo dice en el verso 20. Dice, y en efecto, Elohim se presentó por la noche a Bilam diciéndole, si esos hombres vinieron a buscarte, levántate y anda con ellos. ¿Sí? Aquí le está dando la opción, ¿verdad?
de si te conviene por la paga que vas a recibir, dicen los estudiosos, pero deberás hacer solo lo que yo te diga. 21. Bilam se levantó por la mañana, preparó su asna y partió con los emisarios de Moab. Elohim se enojó porque él fue. O sea, que a pesar de que Bilam vio que Hachem no quería que fuera, él siguió insistiendo. Entonces el ángel de Hachem se interpuso en el camino para impedírselo. Aquí, no sé si ustedes hayan escuchado que hay dos voluntades, que yo no lo creo, ¿verdad? Pero así se decía. La voluntad absoluta del Eterno y la voluntad permisiva. Aquí el Eterno le está diciendo muy claro, dice: levántate y anda con ellos, pero deberás hacer lo que yo te diga. Pero muchas veces hay un margen de que las personas se acomodan en su voluntad y dicen es voluntad permisiva, pero en realidad no es voluntad permisiva. Solamente es la voluntad absoluta del Eterno. Pero en este caso, él estaba viendo las intenciones del corazón que había en Bilam. Por eso está entre paréntesis este comentario en la Torah. Si es que consideras que te conviene por la paga que puedes obtener por tus servicios. ¿Sí? Y en el verso 22 dice: se enojó Elohim porque él fue. O sea, a pesar de que Bilam vio que Hachem no quería que fuera, él siguió insistiendo. ¿Por qué? No quería que fuera porque el Eterno conoce el corazón. Pero aquí el corazón engaña a Bilam por su avaricia y fue. Y bueno, dice, entonces el ángel de Hachem se interpuso y le dice también: vas a decir lo que yo te diga que hables. Lo vamos a leer. Así que se airó el Eterno porque él iba. Aquí lo que acabamos de ver, que en primer lugar, para ampliarme un poquito más, vemos que cuando un malvado, uno que tiene inclinación al mal, que hay pecado en su corazón, que se obstina en querer algo en contra de la voluntad del Eterno, él se lo permite. Pero no es la voluntad del Eterno. A eso me refiero con lo que se justifican con voluntad permisiva. En el verso 12, el Eterno le dijo que no fuera. En el verso 20, le permite ir y luego se enfada con él porque fue. En el verso 22. Entonces, la ira del Eterno contra Bilam fue por causa del motivo interior, ¿sí?, por el cual él fue. El motivo interior de Bilam era ser honrado y remunerado, bien remunerado, porque vemos más adelante quién fue a recibirlo, ¿verdad? El rey y los príncipes con toda la buena paga. Ese era el motivo de Bilam: ser honrado y bien remunerado ante las autoridades terrenales por su profecía. O sea, perdió la cordura. Estaba ya en una locura. Eso es muy peligroso. Hay de aquel que quiera sacar beneficio económico de los dones espirituales que ha recibido del Eterno. Es algo sumamente peligroso, porque hay personas que tienen dones de sanidad o cualquier otro don dado por el Eterno y ponen ahí una charola, para una bandeja, un recipiente para que la gente pague por sus servicios.
porque son sus horas, son sus tiempos. Alguien me dijo por aquí, un hermano me dice, me sale más barato hablar con usted porque me dedica muchas horas que ir con un psicólogo. Y le digo, pues es que los dones los da el Padre gratuitamente. Y me dio hasta risa lo que comentó, pero si alguien pide ayuda a un siervo del Eterno y ese siervo tiene un corazón de acuerdo al Eterno, ama al prójimo, ama a sus hijos, se pone en sus zapatos, le dedica todo el tiempo, las horas, la noche, los años. Yo con este hermano ya tengo muchos años y de ninguna manera tenemos que pasar el recipiente para recibir algo, porque es un don del Eterno que nos da cada uno de sus hijos para servicio de Él, para bendición del prójimo, de las almas. Bueno, entonces vamos a continuar. En este texto 22 nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo, sino el por qué lo estás haciendo y el para qué de lo que estás haciendo. Siempre el propósito debe ser para honrar al Eterno y para que estas almas, estos hijos del Eterno se levanten, recuperen su identidad y tomen posesión de las promesas del Eterno y puedan caminar en determinado tiempo solos, ya agarrados de la mano del Eterno y siendo bendición para los que vienen atrás de cada uno de ellos. Ese es el propósito, honrar al Eterno y bendecir al prójimo. Amén. Así que voy a repetir esta parte que les acabo de mencionar. Lo más importante no es lo que estamos haciendo, sino el por qué lo estamos haciendo y para qué. Y yo agrego todavía algo más, y para quién lo estamos haciendo. Dice la palabra, el que conmigo no junta, desparrama. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Verdad? Bendito es Él, porque estamos juntando. Que vengan a Él todas las almas cargadas y cansadas, que Él nos hace descansar. Entonces aquí la palabra que ha sido traducido como adversario es Ha-Satán, ni más ni menos, es Ha-Satán. Y esto no significa que fue un ángel enviado por el adversario, sino un ángel que se oponía contra Bilam. Eso nos enseña que la palabra Satán significa adversario, alguien que se opone y trabaja en contra de otra persona. La expresión el ángel de Hachem es mencionada 10 veces en este pasaje. Así que no hablamos de Ha-Satán, hablamos de un ángel que se oponía contra Bilam. Dice el verso 32. Y el ángel de Hachem le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me es contrario. ¿Sí? Ahí está la palabra adversario, pero no se está refiriendo a Ha-Satán, ¿sí? Sino al ángel que se estaba oponiendo, ¿verdad? El ángel de Hachem que se estaba oponiendo contra Bilam. Voy a repetir el verso 32. Y el ángel de Hachem, ¿de quién? De Hachem, el ángel de Hachem, del Eterno, le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, o sea, a detenerlo, porque tu camino me era contrario. Lo primero que le dijo el ángel a Bilam fue, ¿por qué has golpeado a tu asna? Aquí esto nos enseña
la palabra, la importancia, mis amados, de tratar bien a la creación del Eterno. En este caso, a los animales. El maltrato de los animales es notado en el mundo espiritual. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo. Y ese trabajo incluye también el trabajo de los animales, entre todo lo creado que debemos cuidar. Lo dice Proverbios 12:10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Verso 35. El ángel de Hachem respondió a Bilam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Bilam se fue con los jefes de Balac. Otra vez Hachem le dijo a través del ángel que debía ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo la cosa o las palabras que el Eterno le dijera. Las palabras que salen de una persona tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob, ni bueno ni malo. Génesis 31:24. Y dice así: pero Elohim vino a Labán, el Arami, en un sueño esa noche y le dijo: ten cuidado de no hablar a Jacob palabras malvadas. Así que Bilam no tenía permiso para hablar palabras propias. Las palabras propias, nuestras palabras propias, pueden hacer mucho daño. Y hay momentos, amados, que no tenemos permiso para decir nada. Es mejor quedarse callados. En el libro de Josué, capítulo 6, verso 10, dice: Yehoshua dio esta orden al pueblo: no griten, no dejen que se oiga su voz, no dejen que ni una palabra salga de sus bocas hasta el día que yo les diga griten, entonces gritarán. Leamos ahora en el libro de Mateo. Aquí está dando una orden, que nadie hable, que nadie grite, hasta que el Eterno, a través de Yehoshua, les dé la orden. Veamos Mateo 26, 63. Yeshua permaneció en silencio. El Cohen Hagadol le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el hijo de Elohim. Aquí nos dice que Yeshua permaneció en silencio. ¿Cuánto más nosotros cuando el Eterno nos dice que permanezcamos en silencio? Así la carne quiera hablar otra cosa, hay que guardar silencio. Los frutos del Ruach deben vencer a los frutos de la carne. Amén. Capítulo 22, 38. Bilam respondió a Balac: mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esta diré. Lo estoy leyendo con la Reina Valera y lo voy a decir lo correcto. La palabra que Elohim ponga en mi boca, esa diré. Este es el principio de la profecía, ¿sí? Y podemos comparar los textos con el verso 8, 18, 20, 35, 38 de este capítulo 22. Y también lo podemos comparar con el capítulo 23.
El verso 5, el 12, el 16, el 26. También con el capítulo 24, 4, 13 y 16. El hecho de que Bilam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendiciones. Amén. Y esto me hace sonreír porque cuando el asno habló, él conversó, siguió la plática, no se dio ni cuenta por qué hablaba el asno. Nuestro Padre es soberano, así que por más que lo intentó maldecir, el Eterno cambió sus palabras en bendición para Israel. Capítulo 23, 4 y 5. El Eterno salió al encuentro de Bilam y éste le dijo: he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Hashem puso palabra en la boca de Bilam. A pesar de que es probable que Bilam estaba intentando de hablar lo que él quería, ¿sí? Aquí estamos viendo un principio que muestra el costo para obtener una revelación profética. ¿Y cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa solo 4 textos de la Torá. La palabra profética es muy costosa. Y aquí en este texto nos enseña que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam lo sabía, que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. La pregunta es para nosotros: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para la palabra profética? Es muy costosa la palabra profética. ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Estamos dispuestos a ayunar, a sacrificar horas de oración, horas de sueño en la noche, para poder ser un instrumento, un canal para el Eterno? ¿Cuánto vale la profecía? Esto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, nos estamos refiriendo al don natural, a la capacidad natural. Al don natural se necesita la capacidad, no natural, sino sobrenatural, para poder profetizar. La profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, necesitamos la respuesta del Eterno. Necesitamos una profecía. Necesitamos que nos hable desde el lugar santísimo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que esa palabra nos llegue? El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar al Eterno. Las ofrendas son para humillarnos y prepararnos para poder recibir las señales que nos llegan del cielo. Ese es el propósito de las ofrendas, de la colaboración. Amén. Las manifestaciones sobrenaturales son resultados de grandes sacrificios en el pueblo. ¿Por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Egipto? Porque había 400 años de oración y de clamor por la liberación.
Ahora otra pregunta. ¿Por qué vino el Ruach HaKodesh en medio de grandes manifestaciones en el libro de los Hechos capítulo 2? Porque ayunaron 10 días y oraron. La comunidad se estaba preparando para el día de Shavuot. Cuanto más sea el sacrificio, con más poder se manifiesta la palabra profética. Y por supuesto entendemos que el tzadik, el justo, debe andar en santidad, por supuesto. No es manipular, ni sobornar, ni forzar que el Eterno nos bendiga. Él pesa los corazones. Verso 7 del capítulo 23. Y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Era un gran desierto el que tenía que cruzar, fueron por él. Y dice: ven y maldíceme a Jacob. Jacob, que le cambia más adelante el Eterno el nombre a Israel. Maldíceme a Jacob. Ven y condena a Israel. Bilam vino desde Aram, que hoy es Siria, al noreste de Israel, para maldecir a Israel. 8. ¿Cómo maldeciré a quien Hashem no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Hashem no ha condenado? Eso se parece mucho al libro de Romanos 8, 33 y 34a. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? En el momento de abrir su boca, Bilam, Hashem cambió la maldición en bendición, como está escrito en Deuteronomio 23:5. Mas Hashem tu Elohim no quiso escuchar a Bilam, sino que Hashem tu Elohim te cambió la maldición en bendición, porque Hashem tu Elohim te ama. 23:9. Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Miren qué hermoso texto, revelación. He aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Esto quiere decir que Israel no será contado entre los gentiles. Que Israel es un pueblo aparte, es un pueblo especial, apartado. Que el Eterno, Hashem, trata con Israel de manera diferente. Y por ser diferentes, hay una mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre del Eterno sea conocido entre ellas. Y si nosotros somos Israel, tenemos una gran responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre del Eterno sea conocido entre todas las naciones. Dice Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo, declara Hashem, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. En el Salmo 87, 1 al 7, hay otra interpretación que dice que se llegará el momento cuando los hombres de la tierra serán reubicados e inscritos en las 70 naciones originales de acuerdo al Salmo 87, 1 al 7. Dice así: Salmo de los hijos de Koraj.
no de Koraj, él pereció, de los hijos de Koraj. En los montes santos están sus cimientos. Hashem ama las puertas de Sion más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Hashem. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, este nació allí. Pero de Sion se dirá, este y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo, él mismo la establecerá. Hashem contará al inscribir los pueblos. Este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes. Aleluya. Así que en ese conteo, los que nacieron en Sion no serán contados entre las demás naciones, como está escrito en Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. Eso implica que el gentil que se ha convertido de los ídolos al Eterno de Israel y ha nacido por el Espíritu de Hashem, en el mundo venidero no será contado entre el pueblo donde nació, sino será contado en Israel, donde ha sido adoptado. Aleluya. 23:10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Bilam deseó morir como los israelitas, como apartado, bendecido por el Eterno, pero él murió como un impío, como un traidor, un pecador. En el capítulo 31:8 dice que el plan de Hashem fue que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos de Israel, les enseñó cómo hacer pecar a Israel. Leamos Números 31:8. Dice así: ellos mataron a los reyes de Midian junto con los otros que fueron muertos: Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba, los 5 reyes de Midian. Ellos también mataron a Bilam, el hijo de Beor, con la espada. Leamos en el capítulo 23:19. Una traducción dice así: que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él, dice, y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Lo voy a leer con la Torá, capítulo 23:19. Él, Hashem, no es hombre para que mienta, ni tampoco es una persona para retractarse. ¿Acaso él dice algo y lo deja sin hacer? ¿O promete algo y no lo cumple? Lo voy a leer con la traducción Kadosh. 23:19. Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra?
Ese texto descarta totalmente que Dios sea un hombre o un hijo de hombre. El Eterno no es hombre, ni puede ser, ni puede llegar a ser un hombre. Pero el Eterno sí puede manifestarse a través de un hombre. Esta es la base de la Torá en cuanto al entendimiento de Yeshua. Todo lo que el Eterno dice lo hace. Esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Padre Eterno, su fidelidad a sus propias palabras. Él dice algo, lo cumple. Amén. En el libro de Jeremías capítulo 1 verso 12 dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. El hombre, mis amados, tiene la tendencia de no cumplir sus palabras. Esta es una de las deficiencias más importantes del hombre. Por eso Hashem se compara aquí con el hombre diciendo que él no es como el hombre, él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que Hashem es igual, o sea igual. No es igual. En Hashem no existe la división entre palabra y obra. Todo lo que él dice lo hace. Un hombre maduro es como Hashem, honrando su propia palabra en gran manera. El hombre espiritual cumple sus palabras. Hace todo lo que está a su alcance para no quebrantar una promesa. Sus promesas le son más importantes que su propia ganancia. Y si le constituye una pérdida importante tener que cumplir una promesa, lo hace a pesar de la pérdida. Porque para él la palabra prometida es sagrada y tiene que ser cumplida de la misma manera que las palabras de nuestro Padre Eterno. El Salmo 15 lo dice de esta manera: Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni le hace mal al prójimo, ni admite reproche contra alguno de sus vecinos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Hashem. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Continuemos con el verso número 21. Él no ha observado la iniquidad de Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en el Hashem su Elohim, y el júbilo de un rey está en él. Esto es un resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, de la rebeldía, de la desobediencia. El perdón andaba con Israel todo el tiempo, y ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. Además, la sangre del Mesías no solamente cubre el pecado para que no se vea desde el cielo, sino que lo quita definitivamente. Esta cobertura por causa del perdón protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo.
y Bilam no pudo ver iniquidad en Israel, y el enemigo no tenía argumentos para acusar al pueblo. Todo esto gracias al perdón por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Y Israel está protegido. 23:23. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: vean lo que ha hecho Elohim. Ese texto en hebreo dice literalmente: no hay adivinación en Jacob. Esto nos enseña que un verdadero israelita no practica la adivinación mediante la lectura de las manos o de cualquier otra manera. No practica ninguna clase de brujería, astrología o magia. Continuamos en el verso 14 y 28. Dice: lo llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre de Pisgá, y edificó 7 altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balac llevó a Bilam a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto. En la cumbre de Pisgá murió Moisés, y Peor es el ídolo delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Así que los dos lugares escogidos por Balac tuvieron una influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Leamos Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Hashem y no hay otro. Hashem y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén. Y ya para terminar, porque hay mucho que estudiar, pero no los quiero saturar, vamos a suspender aquí. En Isaías 48, 5 al 7 está escrito: yo pues te las declaré desde el principio, antes de que sucedieran te las proclamé, no sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Lo has oído, míralo todo, y ustedes no lo declararán. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las conocía. Lo voy a leer con la traducción Biblia Kadosh. Isaías 48, 5 al 7. Yo lo anuncié a ti hace ya mucho. Antes de que ocurriera, te lo proclamé, para que no pudieras decir, mi ídolo lo hizo, mi imagen tallada, mi estatua dio la orden para ello. Tú has oído y visto todo esto, ¿por qué no lo admites? Ahora estoy anunciando nuevas cosas para ti, cosas secretas que no has conocido, creadas ahora, no hace tiempo. Antes de hoy, tú no las oíste. Así que no puedes decir, ya sé acerca de ellas. Amén. Amado Padre, le damos gracias en esta hora por su bendita palabra. Gracias, Adonai,
porque usted es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por cada día enseñarnos más de su bendita voluntad. En usted está el sí y el amén por su buena voluntad. Y lo que usted ha dicho, eso se hace. No hay otro Elohim fuera de usted. No hay otro que nos declare todas las cosas. No hay otro que nos diga que su propósito está establecido y que todo lo que usted quiera realizar. Porque usted tiene pensamientos de bien y no de mal para su bendito pueblo Israel y para nuestras familias. Gracias, Padre, por su revelación, por su protección, que no se ha cortado su brazo para bendecir ni para salvar. Que su bendición viene de usted hacia nosotros, nos cubre, es nuestro escudo alrededor de nosotros. Y de nosotros brota, Padre, hacia afuera, si queremos hacer su voluntad o no. Padre eterno, le pedimos, le entregamos todas las áreas de nuestra vida. Fije sus ojos sobre nosotros, háganos entender, para andar en su ruaj, en su espíritu, y no en nuestra propia banalidad o con voluntad permisiva que solo nosotros nos podemos engañar. Amado Padre, denos el crecimiento a cada uno que necesitamos. Gracias por este Shabbat de bendición, este Shabbat donde nos ha enseñado tantas cosas. Glorifíquese más. Bendiga a cada hijo e hija suyos que están escuchando y a nuestras familias. Que su shalom esté con nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Todo honor y gloria es de usted. Gracias, Adonai.